En algunas de sus giras de libros, Chuck Palahniuk nos dice que algunos fans de su obra le han comentado que han hecho tal o cual cosa que hizo Tyler Durden en el Club de la Pelea antes de siquiera haber visto la película o leído el libro. Y Chuck Palahniuk lo menciona en una introducción del libro a manera de cuento corto que se llama Hubo una vez un libro. Cuando él narra eso, dice que su conclusión es que lo que se le ocurre a un individuo de clase trabajadora en Portland, Oregon, se le ocurre a 1 millón de fulanos de clase trabajadora alrededor del mundo. Ahora, eso es el contexto de por qué estoy haciendo este video. He notado que últimamente se menciona mucho sobre algo que es yo lo veo desde otra óptica. Le llaman crisis de masculinidad. Son jóvenes varones perdidos porque una parte de la sociedad les dice que tienen que ser fuertes, proveedores y no llorar. Y otra parte le dice que tienen que llorar, que no necesitan ser proveedores, que ser débiles no es malo. Y la verdad es que la masculinidad se puede resumir en cosas muy simples. Ser masculino significa que tú tienes la capacidad de autosacrificio. Un hombre masculino se sacrifica por las personas que quieren. Deja de tener placer para sí mismo para proteger a los suyos. Otro rasgo masculino es que tengas seguridad en ti mismo, pero la seguridad se suele confundir con prepotencia. Y aquí es donde yo quiero plantear algo que tal vez se le ocurrió a 1 millón de personas en el mundo, pero yo no lo he visto en redes sociales ni en internet, que es otra forma, vamos a decir, una arista nueva que no se ha explorado para mejorar la masculinidad. Y quiero conectar varios puntos. El punto que yo quiero defender es que, y esta está basada en una obra que se llama Basta ya de ser un tipo lindo, cuyo autor creo que es el doctor Glover, no recuerdo el apellido bien. El tema es este, la hipótesis de ese libro yo la comparto al 100%. Las personas, hombres o mujeres, acomplejados, son potencialmente violentos porque los complejos envenenan el cuerpo, causan reacciones bioquímicas que pueden ser agresivas. Eso no significa que seas malo. Significa que si tienes complejos, corres más el riesgo de actuar violentamente. Es muy feo decir esto porque podríamos caer en un falso silogismo de decir que las personas acomplejadas son violentas. No necesariamente, pero sí muy probablemente. Ahora, mi punto es este. Una forma de mejorar la masculinidad y regresar a la masculinidad clásica de autosacrificio, de ser proveedor, lo cual no tiene nada de malo, de ser fuerte, lo cual se supone que es lo normal. La sociedad espera que tú, entre tus 20 y tus 50 años, seas una persona, seas un varón físicamente fuerte. Y no tiene nada que ver con tus gustos sexuales. Es independiente de eso. Entonces, yo quiero proponer una nueva forma de acercarnos a la masculinidad o de mejorar la masculinidad por medio de mejorar nuestra autoestima. Y esto es una forma gratuita, casi gratuita y muy sencilla de lograrlo, que es obtener cultura, aspirar a ser una persona culta. Nuestros padres, yo soy de la generación X, la generación menos odiada en redes sociales. Ahorita hay peleas entre la generación Z y los baby boomers, entre los millennials y los baby boomers, etc. Entre ellos tres se traen ahí, gracias a Dios no nos traen a la generación X. Y estoy hablando netamente desde el punto de vista
de mi experiencia como gamer, que me conecto a jugar y veo ahí las interacciones de niños o jóvenes con ancianos. Ahora, a nuestra generación nos inculcaron bajo la idea de que nuestros padres querían que nosotros tuviéramos cosas que ellos no tuvieron, pero no es en el sentido en el que se entiende actualmente, es muy diferente. Y yo no entiendo por qué los padres actuales no lo ven así y nuestros padres, que ahora son abuelos, no retoman eso con sus nietos. Pero es muy sencillo. Si una persona antes los trabajos eran un mugrero. Tenemos 100 años o menos que los trabajos han ido empezando a dejar de ser precarios. Los trabajos en oficinas como esta no eran accesibles a todos los hombres. La mayoría de las personas en el mundo eran pobres y analfabetas. Entonces, hace 100 años una persona analfabeta quería que su hijo no fuera analfabeta. El que terminó la primaria quería que su hijo terminara la secundaria. Y así hasta que había en las familias el primero en terminar una carrera. Yo soy el primero en terminar una carrera en la familia. Yo soy el primero en haber terminado un posgrado. Hay personas que dicen, yo soy el primero en mi familia que me fui a estudiar al extranjero. Eso es lo que nuestros padres querían que nosotros tuviéramos, lo que ellos no tuvieron, que se resume en una cosa, cultura. La cultura está muy demonizada. No es lo mismo ser culto que ser intelectual. El intelectual tiene un propósito, casi siempre es debatir y demostrar su superioridad intelectual. La persona culta no. Es decir, si yo voy a leer El Superhombre, no lo voy a leer como un intelectual, lo voy a leer en el camino, voy a tener que aprender tecnicismos propios de filosofía, pero al final voy a obtener mi propia conclusión de lo que dijo Nietzsche en El Superhombre. Por ejemplo, cuando yo leí a Nietzsche la primera vez, a mí me pareció lo que ahora llaman un simp o un pagafantas. Se me hace un tipo resentido en sus lecturas. Muchos años después supe que él fue lo que ahora llaman un simp de una filósofa muy joven y muy bonita que se llamaba Lou von Salome. Era rusa. Y muchos intelectuales de esa época, incluido Freud y Nietzsche, fueron pagafantas de esta muchacha. El intelectual te va a dar una visión, una cosmovisión de la obra que va a tener un análisis intelectual. La persona culta va a decir, bueno, ya conocí a Nietzsche. Era lo que quería. Mi fin último era saber que no me contaran la obra de Nietzsche. Digamos que ser culto te significa, o aspirar a ser culto, yo no estoy diciendo que lo sea, aspirar a ser culto, si aspiro a ser culto, no significa que tú hables como Agustín Laje o Diego Rusarín o cualquier persona que es fanática de la filosofía. Pero, y aquí voy a parecer un poco egocentrista, pero yo creo que las personas cultas a veces tienen más conocimiento que el intelectual. Por ejemplo, Agustín Laje no ha leído la Biblia. Él mismo lo dice. Yo dudo que Diego Rusarín haya leído, por ejemplo, Power Dynamics. No quiero hablar en términos... es que en mi generación revolver inglés con español era naco, era ser un pocho. Pero Power Dynamics es una rama de las matemáticas que no tiene un nombre específico en español. Power Dynamics son las matemáticas de las interacciones sociales. Y es ciencia y es epistemología. Las personas cultas le entran más a las matemáticas que las personas intelectuales. Es muy distinto ser culto a ser intelectual. No tienes que hablar como intelectual. Pero al tener conocimiento es muy difícil que seas adoctrinable. Es muy difícil que tengas un complejo, porque cuando alguien toque un tema vas a saber de qué están hablando o por dónde va la cosa.
Eh, no sé, eso aumenta tu confianza en ti mismo y es una forma de mejorar tu masculinidad. Quiero cerrar con la conclusión. Si una mala masculinidad significa que tienes un ingrediente que es ser violento, y si la violencia tiene un disparador que es tener complejos, una forma de ser una persona o ser un hombre menos acomplejado va más allá de mejorar tu imagen física, sino de aspirar a ser una persona culta. Finalmente, las personas cultas las puedes identificar con los años porque van perdiendo el acento. Voy a poner un solo ejemplo del mundo hispano para que sea muy contundente. Hay una eh, española, no soy fanático de ella, yo no soy fanático de nadie, excepto de Jesús nuestro Señor, que para mí es mi todo. Y fuera de Jesús, pues para mí las personas pues son personas. Pero hablo de Cayetana Álvarez de Toledo. Tú puedes ver como una persona culta difícilmente se altera, difícilmente tiene cambios súbitos de volumen o súbitos en la velocidad en la que dicen las palabras, la rapidez con la que hablan propiamente dicho, porque la velocidad es un vector. Eh, Ella ha perdido mucho el ceceo y cesea. Hasta donde tengo entendido es una persona políglota, me parece que habla francés, inglés y español, creo que italiano, y ella es un ejemplo de una persona culta. Observen si se toma la molestia de analizarla, eh, no habla como intelectual. Finalmente, otra persona culta es Robert Greene. No lo comento o no lo recomendé porque lo ideal es escucharlo en inglés. Pero si tú tienes buen oído para el inglés, escucha los podcasts de Robert Greene, lee a Robert Greene, escucha cómo habla Cayetana Álvarez de Toledo. No se trata de ser intelectual, ni de parecer como intelectual, ni de hablar con puros tecnicismos todo el tiempo. Ser culto no es algo que se presume, es algo que tú llevas aquí, lo llevas aquí. Es parte de ti y te da confianza. Entiende una cosa, te da confianza. Por ejemplo, ahorita hay una discusión que si el rock es de derechas o de izquierdas. Hay grupos de rock de derechas y de izquierdas, hay rockeros de izquierdas y derechas. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si tú escuchas el disco de American Idiot de... No me acuerdo el grupo ya sabes, American Idiot, donde viene Boulevard of Broken Dreams. Eh, ese, eh, Ese álbum es de izquierdas, es un álbum zurdo. A mí me gusta. No comparto las ideologías del disco, pero tengo la suficiente salud mental para disfrutar las canciones que me gustan. Me gusta mucho la batería de ese álbum y yo no le pongo un prejuicio en sí para no disfrutarlo. Y un ejemplo de un disco de derechas, un álbum de derechas, es el Black Album de Metallica, iba a decir el álbum blanco, el álbum negro de Metallica. Y te lo grita desde la portada. Trae la víbora de la bandera libertaria, la misma, enrolladita así. El tema número 6 se llama Don't Tread on Me, que es el lema de los libertarios. El tema de Unforgiven habla pues del comunismo, ¿no? De que tú nunca eres tú en el comunismo. Entonces, una persona intelectual puede debatir y tomar argumentos para decir que el rock es de izquierdas o es de derechas, según le convenga a él convencerte. La persona culta te va a decir, mira, ni te pelees, ahí los dos tienen que ver. Pero sí,
Por ejemplo, Mick Jagger era un tipo libertario décadas antes de Javier Milei. Eh, Décadas antes de Javier Milei ya había presidentes rockeros. Nosotros tuvimos uno, Ernesto Zedillo Ponce de León. Y no sé, te invito a que explores la cultura el resto de tu vida y al hacerlo mejoras tu autoestima. Al tener una buena autoestima, difícilmente vas a ser reactivo. Y no ser reactivo es un ingrediente fundamental en la masculinidad. Ahora, no ser reactivo se controla más con cultura que con gimnasio.